Ya estamos de vuelta acá a la actualidad central. ¿Qué dice acá? Alguna de las preguntas. Ojalá que la ley de lobby ayude a evitar los casos de corrupción. Los dueños del petróleo, los judíos también. Dice, al cientista político, te dicen Pato, al cientista político, los dueños del petróleo no judíos también hacen lobby y amenazan con alzas. ¿Qué onda? Sí, también. Pero por supuesto, si el lobby es para todos, digamos. Ojo que esta semana se aprobó el primer trámite de la ley de lobby. Sí, pero la inconformidad está en que simplemente una publicación de agenda. Pero es que es disconformidad porque como solamente los sujetos pasivos van a publicar su agenda y no va a existir registro de lobista. Mira, en el mundo yo sé, y los cientistas políticos van a decir al tiro, hay de los dos sistemas. Sí. Por cierto. Pero a lo menos discutamos, que es lo que hemos dicho nosotros, y yo en ese sentido voy a tratar de revivir cuando llegue a sala la indicación respectiva, revivamos la discusión de por qué no o por qué sí el que exista un registro de lobistas y se sepa entonces no solo quiénes son los sujetos pasivos, no solo cuáles son las agendas de los sujetos pasivos, diputados, senadores, ministros, funcionarios, sino también quiénes son los que están registrados como lobistas y cuál es el objetivo y mandato de su lobby. Eso yo creo que debiera ser la mínima condición para tener una ley de lobby, a mi juicio, que verdaderamente pueda funcionar. Aclarando un poco que el lobby es un concepto bastante amplio de la presión, de la solicitud, del tratar de convencer a quien legisla, por ejemplo, en el caso de los parlamentarios, o la autoridad. A nosotros, yo llevo secretario general 3 años y por mis hijos, no ha habido nunca una empresa que nos llame, o a mí por lo menos, pero sí hemos recibido sindicatos, asociaciones gremiales, el círculo de funcionarios en retiro de acá o de allá, que están pidiendo la eliminación del 6, que se apure el tranco, funcionarios de la salud, funcionarios, lo que más nos llega, a mí por lo menos como partido, son asociaciones, son gremios, son fuerzas sociales que van a, obviamente, hacer lobby, que van a abogar por sus intereses absolutamente válidos y legítimos. La asociación, perdona, por ejemplo, de exconcriptos, los del 73 en adelante, claro, que dicen que nunca los mencionamos, yo creo que es bueno mencionarlos, claro, porque ellos dicen que incluso tuvieron que hacer varios años, ojo, de servicio militar obligatorio. Una cosa que lobby, acuérdate de que viene el concepto del pasillo, el lobby del hotel y todo el cuento, entonces a eso se refiere. Yo creo que el lobby, cuando uno habla del mal lobby, claro, que es agarrar el pasillo informal, cuando se cuentan los cuentos del hombre del maletín. ¿En qué tipo de países se da la corrupción? Porque parece que en todo tipo, si uno toma países con cierto desarrollo... Te la dije el rey Juan Carlos en este minuto. Claro. Yo liderado. ¿Sí? Sí, la desformalizaron, creo. Y la Cristian Lagarde. Pero el cuñado no, o sea, el marido, el yernísimo no. La directora del FMI, Cristian Lagarde, 24 horas de declaraciones. Finalmente entiendo que no la van a formalizar, pero... Perdón, en Italia el año 93 se vino abajo el sistema de partidos completo a través de la operación Manos Limpias, en la cual cayó absolutamente el sistema de partidos, justamente por los vínculos entre los partidos políticos tradicionales, particularmente la democracia cristiana, el Partido Socialista, y la mafia, así que... Se fue a por fútbol también. Como señalan o sea, no es un requisito ni es una condición de un país subdesarrollado. No. Claro, pero como señalan los miembros del panel, justamente en todos los países tenemos actos de corrupción o hay situaciones ya generalizadas, como decíamos, que corresponde a un estado de corrupción. Lo que pasa es que en algunos países funcionan más o funcionan mejor los mecanismos para sancionar esas situaciones, ¿no? Y creo que un capital importante que todavía seguimos teniendo en Chile es que las instituciones en este sentido están operando adecuadamente, ¿no? Pero lo que pasa es que también está instalada la sospecha, ¿no? Y eso es un problema de nuestro sistema político porque está instalada la sospecha de que aquí hay algo más de todo aquello que se conoce. Y eso de alguna manera le hace un daño importante a la democracia, ¿no? Y como decía el diputado, a pesar de que los parlamentarios juegan un rol importante como mecanismo de representación de los intereses de los ciudadanos, está instalada el tema de la sospecha, ¿no? Y cuando ese tema de la sospecha se instala, eso genera un germen de corroimiento del sistema político muy peligroso. Entonces yo creo que va a ser muy importante el desafío que tiene el Parlamento en estos próximos meses de que este proyecto de ley de lobby avance efectivamente más allá de este primer trámite, de que haya efectivamente una discusión como país, con los costos que signifique eso público, digamos, de transparentar el tema del financiamiento público de los partidos. Marco, pero seamos claros, mientras no exista un financiamiento público de los partidos y de las campañas, porque las campañas son caras y cada vez son más caras, no va a ser suficiente para nada esa ley de lobby. Y en eso quiero ser absolutamente la ley además categórico. tiene que tener sanciones en caso de... Dime una cosa, yo siento
y la percepción te la voy a decir así desde afuera del Congreso, que por ejemplo en el caso de la diputada Martí Sassi, en el caso de cuando ocurrió con Julio Dittborn también, con Maximiliano Errázuriz, el resto de los parlamentarios tienen actitudes bastante tibias. Entonces cuando uno de repente no ve que hay una sanción corporativa fuerte, en que solamente se rasgan vestiduras en algunos personajes de la boca afuera y otros también que sí lo hacen con cierta convicción. Cuando tú tienes otro diputado que te dice que la Comisión de Ética de la Cámara vale callampa, entonces uno dice, pucha, ¿por qué no existen esas condenas cerradas ante diferentes actos? Entonces la gente que dice es que están todos metidos en algo, todos tienen tejado de vidrio. ¿Te molesta ese tipo de acusaciones? Me molesta porque yo creo que uno debe descartar siempre los juicios generales. Siempre. O sea, te imaginas tú decir, todos los carabineros de este país maltratan a los ciudadanos, o sea, sería una aberración. Ninguna afirmación general es válida porque se cae siempre por sí sola. Eso es un imposible. Nada es absoluto, y menos general. Lo que sí que evidentemente hay que también tener cuidado de quienes hacen las afirmaciones. Mi estimado colega Linco, cuando hace esas afirmaciones también las hace desde la perspectiva del que ha estado afectado por la propia Comisión de Ética, y eso la ciudadanía lo sabe. Pero, mira, no es fácil llegar y atacar a un colega cuando está siendo juzgado o lo ha sido. Porque además a quien verdaderamente le corresponde es al partido mismo. Es al partido mismo. Hay casos graves en la Cámara de Diputados, por cierto que lo ha habido. Pero es el partido el primero que tiene que adoptar decisiones sobre el particular. Yo en eso echo de menos, y no lo digo porque estuvo aquí Mario, yo echo de menos en la UDI una actitud bastante más transparente y proactiva respecto a lo que son los actos de sus parlamentarios o de sus propios militantes. No así en Renovación. A Renovación la veo con una proactividad mucho mayor que la UDI, por hablar de un sector distinto al mío. Miren lo que pasa con la diputada Nogueira. ¿Cuál fue el juzgamiento y qué es lo que es el decir de sus propios colegas de su propia institución partidaria? Lo que ha pasado con el pintado y la supuesta o pseudofuna, porque parece que hasta por ahí llegó nomás, contra Michelle Bachelet, que todo indica y todo está apuntando a que fue organizada por la UDI. Entonces, yo creo que los partidos, la primera institución en esto de la política son los propios partidos los que deben usar sus propias herramientas y apartar al que es de ellos. Porque a ellos les corresponde, y eso debería ser un mandato para todos, y que incluso debiera ser más fuerte en una nueva legislación de partidos políticos. Mario. Profundizar primero normas de transparencia. Yo creo que tenemos buenas normas de transparencia en apariencia, pero creo que no son lo suficientemente profundas. Esta semana recibí un par de dirigentes de CONAPYME que me decían que habían pedido determinados documentos en la actual gestión, y después de un mes no hubo respuesta, o la respuesta fue vaga y por lo tanto no satisface lo que esta gente, estos dirigentes de CONAPYME, el vicepresidente, estaba pidiendo. Y uno se encuentra con que finalmente yo fui subsecretario en este gobierno. La instrucción del presidente Piñera era transparencia absoluta. Eso es lo que el presidente Piñera le pide a sus autoridades. A nosotros nos llegaban centenares, porque también se abusa un poquito de repente de la transparencia. Te tapan en peticiones, pero creo que falta un poco. Otro tema súper importante, que está tan de moda como concepto en inglés, la accountability, o sea, la obligación de dar cuenta, de rendir informe de todos tus actos, todos, y ante la ciudadanía. No basta con que yo haga un informe, uno ve a los alcaldes, que son gente que saca la mugre trabajando, y la cuenta pública del alcalde generalmente es un discurso bonito con varias diapositivas de obras hechas en el año. Un buen power. Y claro, un bonito power. Y se entrega probablemente en el mejor de los escenarios un documento mamotreto de 500 hojas y a disposición de los vecinos. Yo creo que hay que buscar tiene que haber un informe financiero más detallado de cada uno de los proyectos. Si el municipio llevó adelante 40 licitaciones públicas, se debe informar, mire, se hizo esta licitación, se produjo esta propuesta de base, esta gente participó, hubo o no reclamo al Tribunal de Compras Públicas. O sea, más transparencia, más accountability. Yo fíjate que, tomando un ejemplo que el diputado Rincón recién daba, creo que Chile no es un país corrupto, hay corrupción, como el profesor acá lo ha dicho, es obvio, es imposible que no haya. Yo fíjate que yo estuve en la Asamblea General de Interpol el año antepasado, como subsecretario de Investigaciones, fuimos con el director. La gente del FBI, la gente los franceses de Sûreté, de la Policía Civil Francesa, no podían creer, y lo decían en público, en el discurso del director de la DEA se sorprendía públicamente, delante de toda la Asamblea, que había un país, que era Chile,
en donde las instituciones más respetadas y más valoradas eran las dos policías, fíjate. Él no lo podía hacer, lo decía en público delante de 1000 personas. Todas las autoridades policiales del mundo, decía Chile, y estábamos sentados al fondo y nosotros nos mirábamos con el director, pucha, nos están nombrando a nosotros. Sacamos pecho, obviamente. Chile, aunque ustedes no lo crean, las dos instituciones más valoradas son las policías. Y es un ejemplo de que en este país, por lo menos, las instituciones, esas que son quizás las más importantes, estarían funcionando. Arroba Actual Central, leo algunos Twitter a la vuelta, el hashtag Actualidad Central, para opinar, discutir, preguntar también acá en el panel acerca de este tema. ¿Chile es un país corrupto? Ya volvemos. Estamos de vuelta acá en Actualidad Central. La corrupción es Chile un país corrupto. Hay siempre, yo comparto con ustedes que Chile como Estado no condena la corrupción cuando la pillan. En algunas instituciones se dice, ¿por qué lo echaron? Porque lo pillaron. No porque lo hizo, que es diferente. Y a veces hay que ¿cómo se llama? Aceitar la máquina. Incluso de repente un abogado dice, oye, bueno, tú sabes que hay que partir con 500 lucas para hacer esto porque hay que aceitar la máquina. Entonces, aquí pasa que el que tiene recursos obtiene mejor justicia o mejores beneficios. Porque se tiene que tener dinero para ciertas cosas. Entonces ahí uno cuando se encuentra con situaciones que uno dice, chuta, igual hay corrupción. Te doy un caso, por ejemplo, y ahí cuando corre el dinero no hay justicia. Cuando una persona demanda por alimentos a otra, la mamá demanda al papá a sus hijos por alimentos, para que lo vayan a notificar son 45.000 pesos. Y si no, entra como en el sistema público, por decirlo así, y cuando le toque el orden, le van a ir a notificar al supuesto acusado. Entonces, si está el dinero incluso en ciertos trámites, en ciertas cosas, eso quiere decir que se abre la puerta para aumentar las cantidades de dinero y conseguir que se aceite la máquina. Entonces, ¿cómo se puede atacar eso y a qué nivel y hasta qué nivel se puede llegar? Lo que pasa es que hasta ahora hemos hablado de la corrupción fundamentalmente en el Estado, no la corrupción en el sector público, pero evidentemente aquí los privados tienen o juegan un rol importante en el fenómeno de la corrupción, ¿no? Y muchas veces los privados están dispuestos a hacer el costo, pagar el costo que muchas veces es menor que las inversiones o que las acciones pueden realizar, porque evidentemente las sanciones son muy bajas. Vean ustedes lo que pasó ayer con el dictamen sobre Pascua Lama, ¿no? En donde la empresa tiene que pagar una cantidad importante de millones de pesos, pero ese costo es muy bajo respecto de las inversiones y las utilidades que va a poder tener. Sobre todo cuando hay un daño medioambiental irreparable. Irreversible. Como... Exactamente. Tú lo ponías en el presupuesto. Pero por supuesto. Entonces, que el monto idéntico a uno de los bonos que recibió uno de los directores este año. 16 millones de dólares es la multa. En serio, eso decían ayer Pero ojo, 16 millones de dólares por daño medioambiental irreparable. Entonces, y Pascua Lama da unas disculpas públicas. Si muchas cosas se arreglan con plata, teniendo más plata las puedo estropear. ¿Me entiendes? Hay gente que es sabido que se instala haciendo faenas acuícolas. Él fue acusado varias veces en las empresas de Frafra, que en paz descanse, y prefería pagar todos los meses la multa porque le salía más a cuenta eso que pedir la concesión, etcétera. O sea, pero Pablo, no, Ricardo, Patricio. No, si solamente es un punto, se pusieron los mayores primero, los mayores primero, Pato. No, es un punto bien importante que yo creo que no ha estado acá en el debate, que es el tema del control de gestión o accountability que hacen los medios de comunicación. Hay que ver de que no solamente el tema de la discusión de la corrupción se da, la gran mayoría de las denuncias vienen de los medios de comunicación. Y a lo mejor eso genera una sensación de que el estado de corrupción, o la sensación de que hay malos manejos en la política y en el quehacer público en general, es generalizado. Pero ahí hay un rol clave de los medios de comunicación para el control de esto. Y los medios de comunicación cumplen ese rol en el sistema democrático y en su funcionamiento. Por eso creo Pero es recomplicar la independencia. Bueno, por eso mismo. ¿Y por qué, si tú te fijas, en muchos países de América Latina los ataques están hacia los medios de comunicación? Vamos en el caso de Argentina, Venezuela, etcétera. Los medios de comunicación están siendo restringidos justamente en su libertad porque es la forma
de impedir que construyan ese accountability, ese control de gestión que es clave. Es decir, no podemos pensar que la corrupción solamente se ataca a través de un control de gestión horizontal, es decir, de lo que hagan los funcionarios de gobierno, lo que haga el gobierno, lo que hagan los parlamentarios, sino que fundamentalmente a través de los medios, que es un control vertical. Y parte por una cuestión de actitud, en el sentido de que todo de repente, oye, tenía una movida para sacar la revisión técnica, y todos tienen, ¿ah? Pero Pablo, es que ahí va lo que yo quería, complementando a Patricio, señalar, a veces apuntamos solo a las normas, a las multas, a las penas, a la legislación, pero ¿qué se dice de la formación ética? De la necesidad de enseñar educación cívica en los establecimientos educacionales, de enseñar mínimas normas de ética y estándares que se deben respetar en una sociedad y que debemos construir entre todos. Eso no es tarea, y no es tarea de los padres, no es tarea de los educadores, no es tarea de los colegios. Entonces, cuando eso deja de ser tarea y todo pasa a ser solo un tema de normas, de multas, de sanciones, de cárcel, ya incluso podemos llegar a caer en esa torpeza, porque yo comparto lo que decía ese colega abogado, de todo se soluciona, él dice que no, y yo lo comparto. Pero otros dicen, todo se soluciona con cárcel. No, no es así. Entonces también falta una valoración de lo ético, de los principios, de los valores, de la enseñanza, de la educación, que es fundamental en nuestra sociedad. Lo que pasa es que yo complemento esto que dice el diputado, porque creo que se produce la denaturalización del Estado, ¿no? Cuando hay dos elementos que comienzan a actuar en paralelo. Uno es el economicismo, es decir, cuando el dinero ocupa una posición muy importante en la sociedad, y por eso que planteo el tema que señalaba el diputado, el principio ético, cuando el dinero se convierte en una cuestión para todos fundamental y la única manera de poder ser en la vida es teniendo dinero, y dos, cuando hay tentación del poder absoluto, ¿no? En aquellos países en donde la tentación por el poder absoluto y donde el economicismo ocupa un lugar demasiado importante en la escala de valores en la sociedad, estamos en una situación de desnaturalización del Estado y por lo tanto proclive al tema de la corrupción. Y creo que los casos que conocemos en América Latina y en Chile tienen que ver con estas dos dimensiones, el economicismo y la tentación del poder absoluto. Ricardo, me han llegado varios Twitter dirigidos a ti. Me señalan que la diputada Claudia Noguera, cuando... A propósito de que hablé de eso, empezaron a llegar los tweets. No, me hacen que ella incluso tuvo que devolver el dinero. O sea, eso fue un reconocimiento claro de la falta que había cometido. Entonces te lo aporto en el fondo, que a lo mejor porque fue pillada, como yo lo decía antes. Pero nos dice Carmen Poblete, me molesta que el señor Rincón sea tan liviano. ¿Quién es él? ¿Qué leyes ha propiciado? Acusa a la UDI. ¿Tiene antecedentes? Referido al tema de Michelle Bachelet y la FUNA, es que tiene antecedentes de la UDI. Es lo que está saliendo por los medios, pero no señalé solo eso, y están todos por testigos. Señalé lo de una colega parlamentaria, en términos que, ¿por qué tiene que haber por parte del resto condenas públicas, desprecio o no sé qué tipo de acciones, cuando son las instituciones y los partidos los que son llamados a velar por el comportamiento de sus, en este caso, parlamentarios? Entonces, el emplazamiento público que debiera hacerse es a la UDI, pues, no al resto de los parlamentarios. ¿Qué hace la UDI frente a una situación como esa? Que yo estoy cierto, otros partidos en situaciones similares, porque así ha sido, como ustedes, Mario, han actuado distinto. Entonces, es re fácil a través de un Twitter decir, ¿quién es ese señor? Bueno, yo soy un diputado de la República con casi 40.000 votos. Si no me conoce, vaya a mi distrito, pregunte y vea en las próximas elecciones cómo me juzga la gente. Y vivo en mi zona, y por eso me demoro 1 hora 10, 1 hora y media en llegar acá. ¿Por qué? Porque yo no vivo en la región metropolitana, yo creo en las regiones, y vivo en la comuna de Machalí. Soy abogado, he sido profesor universitario, por si no me conoce, ¿quién soy yo? Una persona más en este país que tiene todo el derecho a hablar, igual que quien tuitea. Pero ojo, hagámonos cargo de las cosas, porque lo que pasó con Michelle Bachelet, de haber ocurrido, como se dice por algunos medios que está ocurriendo, incluso por algunos Twitter, es grave, es grave. Pero, diputado, a lo que yo voy es, independientemente que reconozco la gravedad, es que hubo una inmediata acusación en relación a los insultos y a la funa que se hizo a Michelle Bachelet en sus visitas a las regiones, en las cuales se acusa que es la UDI. Entonces, ¿qué fundamentos tenemos para que efectivamente decir que es la UDI la que está detrás de esto? ¿O no podríamos pensar que hay una reacción espontánea de algunos sectores que vivieron el caso tsunami y que están actuando en forma espontánea, que no es legítimo, que no me parece justo, que hay que respetar evidentemente todas las candidaturas, pero podría ser una actitud espontánea y no responder a una estrategia de algunos militantes de partidos? En periodo eleccionario es cuando surgen todos los antecedentes de corrupción.
y por ser eleccionario el periodo y la forma en que se dan pierde credibilidad. Mira, a eso quería apuntar recién. Yo lamento las declaraciones del comando de Bachelet ayer y de el vocero y casi candidato a estas alturas, Elizalde, porque habla él generalmente en todos estos temas, acusando de que habría gente que ha sido amenazada de perder beneficio. Ricardo, yo creo que eso no puede ser, no existe, no. La verdad que estoy seguro que no es así. Pero yo no me refería a eso en todo caso. Pero no, yo quiero llevar ese otro tema. Los rayados yo voy al otro tema. Claro, perfecto. ¿Por qué? Y ahí Joaquín Lavín ha sido muy categórico. ¿Por qué ese tipo de acusaciones? Y yo lo resiento. Van finalmente minando la confianza en instituciones que son permanentes. Cuando uno hace una acusación brutal en contra del Servicio de Impuestos Internos o del INE como una acusación en el fondo de la institución a raíz de un problema específico y puntual, pretendiendo sacar provecho político de esa acusación, yo creo que lo que finalmente se logra, lamentablemente, es dañar permanentemente la institucionalidad, la credibilidad, y eso le hace mucho daño al país. En las campañas aparecen montones de denuncias. Sí. 99% son descartadas por los tribunales, y ese es otro problema. Ojo con el mal uso que se hace de la acusación para enlodar, ¿cierto?, a una persona que es candidato, que es autoridad. Ojo con la sanción muy baja que existe. Si tú tenés que querellarte por injuria y calumnia, no pasa nada finalmente con eso, te tratan de lo peor. A mí, gracias a Dios, no me ha pasado aún. Pero injuria y calumnia aquí en el programa, no tenemos problema. Mira, tengo un solo caso, que es un diputado colega de Rincón, con el que tengo un tema ahí que le voy a hacer presente cuando la Contraloría le responda, pero a lo que voy es que la denuncia irresponsable no tiene una sanción adecuada tampoco. Entonces, mira, hoy día está en tela de juicio, ¿cierto?, una serie de procedimientos de la diputada Isasi a raíz de un trabajo de Ciper Chile. Valorable el trabajo de Ciper Chile. Al mismo tiempo, otro periodista, colega tuyo, Patricio Meri, en el diario electrónico acusa a Ciper Chile de ser instrumento de la CIA. Eso dice su artículo y lo fundamenta. Fíjate, yo encuentro increíble. Patricio, con todo cariño, yo creo que es imposible, no se me pasa por la mente. Entonces tú te das cuenta, uno también, el periodismo, como dice Pato, atribuirle siempre la certeza o la veracidad en la investigación, porque se empiezan a desacreditar las instituciones las otras, también es un peligro, también es un riesgo. Lo que está pasando con Argentina, con la nata que acabo de citar. Tú me dices, por ejemplo, que el periodismo cumple el rol de comunicarle a la sociedad lo que está pasando dentro de su sociedad. Pero cuando la gente no le cree a las instituciones como el Congreso, como los partidos políticos, como los tribunales, empieza a creer probablemente en los medios que el 99% hace muy bien su pega y cumple su rol. Pero no nos olvidemos que también tiene un corazoncito, también tiene un interés, y por lo tanto hay que, creo, equilibrar un poco la balanza en ese aspecto. No se me pasa por la mente que la señora directora de Ciper Chile tenga algo que ver con la CIA. Encuentro increíble, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ojo. Pero fíjate, Pato, fíjate, Pablo, que cuesta acceder a la información en Chile, ¿no? Sí, claro. La mayor parte de la gente hoy día está recurriendo a través del mecanismo de transparencia pública, ¿no? Para cuando las instituciones no entregan la información, poder acceder a esta información. Yo creo que ese ha sido un acierto, un avance muy importante. Esta institución que está posibilitando, porque todas estas investigaciones periodísticas de Ciper Chile y otros medios, ¿no?, han tenido como base el acceso a la información a la cual están obligados las instituciones a entregar cuando se invocan a través de esta acción, digamos, que se hace a través de Consejo de la Transparencia. Entonces yo creo que ahí hay una valoración importante que tenemos que hacer de algunas instituciones que están aportando justamente a mostrar y quitar este cierto halo de falta de transparencia que rodea a muchas de nuestras instituciones, que son poco dadas a informar adecuadamente, ¿no? Lo que pasó con el famoso submarino, ¿no? Todavía la Armada no convence con el informe que entregó respecto del origen, cuando muchos analistas y expertos dicen que es posible conocer el origen de qué país a qué país corresponde, ¿no? ¿Cierto? El submarino. Entonces, eso es lo que instala la sospecha, ¿no? Eso es lo que instala la sospecha de que aquí algo se está encubriendo, algo no se está haciendo suficientemente claro con la información. Pregunta para ustedes dos. Dale. Usted es candidato a diputado. Sí, señor. Usted es diputado. ¿Cómo financia sus campañas? Nos preguntan acá. Así que a la vuelta nos contestan. ¿Ah? Si me dan un billetito, no lo aprieto. Ya volvemos.
De vuelta a la actualidad central. ¿Cómo lo hacen para financiar sus campañas? Empezando por mí. Bueno, usted cómo ha financiado las suyas. Mira, con un poco de ahorro que uno cuando tiene la posibilidad de ser profesional puede generar, y no es fácil, pero puede ahorrar 10, 15 millones de pesos en 4, 5, 6 años, y eso obviamente uno lo coloca en una campaña con deuda. Yo de hecho tengo un crédito de casi 30 millones de pesos que termino de pagar en mayo del 2014 con el Banco Santander. Ya. Y lo digo públicamente porque me tuve que endeudar. ¿Qué quiere que haga? Si no hay otra forma. ¿Y aportes de privado que rechace usted tiene o no? Que de repente que no, mejor tú no me pongas platita. Mire, la verdad es que tengo un privado que me ha ayudado eternamente y permanentemente, y espero, y lo digo públicamente, siga haciéndolo, que es don Ricardo Rincón Iglesias, ¿ya? Mi padre, que tiene una muy buena situación económica. Él y mi madre, doña Luisa González, fueron fuertes financistas y espero lo vuelvan a hacer de mi campaña en una suma importante de dinero, y agradezco lo que los tenga vivos porque los amo mucho, pero sinceramente ellos han sido un pilar fundamental para poder yo financiar mis campañas. Mario, ¿cómo lo haces tú? Porque es importante, la gente lo pregunta. Don Ricardo Rincón Iglesias para llamarlo, a ver si me puede ayudar. Mira, por lo menos, y hablo por mí, la situación es muy complicada. La semana pasada, el diputado Cardemil, que va de candidato a senador por Rancagua, me dice: Mario, necesito un certificado del partido que demuestre que soy candidato porque voy a ir a un par de bancos para endeudarme. Necesito pedir préstamo para poder financiar la campaña. En el caso mío, todavía no sé cómo la voy a financiar porque acabo de hacer algunas cosas para el Día de la Madre, no tengo más financiamiento, no tengo sede, no tengo gente en la calle, etcétera. Si hay privados que a uno le quieren ayudar y uno ve que es un negocio lícito, yo no veo el problema. Soy bien transparente en eso. O sea, también. sin lucro uno no puede salir electo. Eso es un tema, si hay que restringir, o sea, está restringido el límite de gasto, pero nadie controla, y eso es urgente. No sé si dotar de recursos al CERVEL, porque es un tema que se da cada 4 años, bueno, cada 3 si se consideran las municipales. Ahora, pero, con paréntesis, mientras más grande el territorio electoral, es más difícil que ocurra eso, que claro, los recursos te generan un problema, claramente. Mientras más pequeño es, por ejemplo, los concejales les es un poquito más fácil, con menos recursos, poder ser electo. Claro. Nosotros, el distrito donde yo postulo son 310.000 electores potenciales, son 200.000 que van a ir a votar. ¿Tú le pides a tus candidatos de todos, senadores, diputados, concejales en su momento y alcalde, que te digan: a ver, ¿de dónde sacaste la plata? Nosotros los concejales sabemos que no sacaron plata de ninguna parte porque la mayoría no tenía. Los candidatos a alcaldes nuestros, obviamente, se hace aporte de privado. Y eso es una cuestión... ¿Ellos lo justifican ante el partido? Por supuesto. Eso está justificado, está en el CERVEL. Lo que yo creo que hay que empezar a limitar el tema de la reserva. No, hay que limitar el tema de la reserva. Yo, a lo mejor no me van a querer por lo que voy a decir ahora, pero este tema de la reserva es bien poco realista y creo que hay que ser más transparente. Si alguien quiere ponerle plata, se discute que nadie va a querer poner abiertamente a un candidato porque no, para no aparecer como cierto ante el que no quiere al candidato como el financista. Yo en el mejor de los casos soñamos como candidato tener 20, 25, 30, Ricardo está bastante más alto en la encuesta, le contaba recién, pero me acabo de enterar. 30%, o sea, el 70% de la gente no va a votar por ti. Por lo tanto, el que te pone lucas dice: chuta, 7 de cada 10 quizás no están por Mario Desbordes. Entonces, ¿le pondré plata abiertamente a este gallo si soy un particular, digamos? Es el punto. Yo creo que es mejor arriesgarse a eso, a tenerlas como aporte reservado. A mí no me gusta la figura. Ojo, el financiamiento por la vía de la devolución por voto ha ayudado. ¿$1 más o menos? Sí, 600 pesos más o menos por voto. Eso ayuda. Y ayuda parejo, porque en general le puede proyectar algo el candidato, si lo hace realistamente, en función de lo que podría obtener de votos, eso le puede permitir alguna ayuda. Por ejemplo, es importante que si alguien te va a aportar es porque cree que tú eres un aporte, valga la redundancia, en el Congreso, porque estás de acuerdo con tus ideas, lo que estáis planteando o defendiendo en tal o cual lugar, y no porque después te va a venir a cobrar a decir: oye, tenéis que apoyar tal o cual proyecto de ley porque yo te financié. O sea, ya, si es que nosotros consiguiéramos otro tipo de financiamiento u otras normas, garantizamos también democracia en el interior de los partidos, porque aquel que tiene más plata puede conseguir los mejores puestos. Si yo tengo plata, me financio para senador, me financio hasta para presidente, si quisiera. Entonces, en ese sentido, si buscamos otra fórmula, eso va a ser, no te voy a decir garantía, pero algún elemento contribuyente a disminuir la corrupción en la política. Sin duda, o sea, en la medida que tú, como decía, terminas con el monopolio, terminas con la discrecionalidad y con la transparencia, vas a aumentar
o a mejorar el acceso a la información, y con ello disminuye la posibilidad de que haya actos de corrupción. Pero justamente el CERVEL aquí ha jugado un rol todavía poco activo, ¿no? La información que entrega el CERVEL es tardía, los antecedentes sobre financiamiento de las campañas también son bastante temporáneos. Está en ese proceso, pero se necesita una institución de ese tipo en Chile, ¿no? Sí. Porque, insisto, eso es lo que hace dudar, ¿no? Porque tardíamente entregan la información, ¿no? Y esa información es poco fácil de manejar. Entonces, creo que hay un aspecto importante en que se debe avanzar respecto de cómo mejoramos la calidad de nuestras instituciones. También al financiamiento de las campañas, al financiamiento de los partidos, habría que estudiar también el tema del financiamiento de los centros de pensamiento, ¿no? Porque hay muchos centros de pensamiento, hemos visto lo que ha pasado con el Centro de Estudios Públicos hace un par de semanas, lo enredado que está todo eso, que son muy influyentes en la definición de las políticas públicas, pero tampoco sabemos cómo se financian. Tenemos la sospecha de cómo se financian, ¿no? Pero no sabemos efectivamente cómo es el financiamiento de los centros de estudios, ¿no? Y por lo tanto, habría que también hacer claridad sobre eso y también, ¿por qué no buscar el tema del financiamiento público también para los centros de pensamiento? O sea, si la clave para atacar el tema de la corrupción es básicamente una palabra que hemos usado mucho acá, es transparencia, y eso es efectivo, en la medida de que las cosas se hagan de manera transparente, que los aportes de privados se puedan hacer sin ningún problema a los candidatos, que haya aporte del Estado para establecer algún tipo de equivalencia, porque es muy cierto lo que señalan los diputados, que muchas personas no pueden efectivamente, y siendo muy competente, teniendo calidad y teniendo liderazgo, competir en una elección porque no tienen los fondos. Entonces, frente a ese freno y frente a la imposibilidad de tener un apoyo estatal o apoyo incluso de los propios privados, porque hay que hacerlo como por debajo, conversando, pero sin una cosa legítima. No olvidemos que los propios candidatos presidenciales de Estados Unidos comienzan su recaudación de fondos con un año de anticipación y lo hacen de manera pública. Pueden optar por un apoyo estatal que tiene límite e incluso por no aceptar ese apoyo estatal y por lo tanto financiarse absolutamente a través de apoyo personal o privado que no tiene ningún tipo de límite. Yo creo que en la medida que las cosas se hacen de manera transparente disminuimos los riesgos de corrupción. Vamos un poquito a los tweets. Dice Milton Pérez, dice: el financiamiento de las campañas políticas es una inversión para los empresarios. Ese es su sentir, ¿ya? ¿Quién es más corrupto, el que paga por un favor o el que recibe por eso? Y aquí hay yo te diría que nos da una cápita, decía que Juan Carlos Ahumada decía: en la primera región hay alrededor de 3.500 empresas y hay solo 2 fiscalizadores para medio ambiente y estos ganan 350.000 pesos. ¿Tendrá que ver el bajo sueldo de una persona que tiene poder para que caiga en corrupción? Eso es parte de, yo te diría que de otra discusión, porque hay funcionarios que ganan muy poquito, es decir, carabineros, y están muy bien evaluados, el caso de los suboficiales. Sus 20 segundos, don Pato Bajardo, cámara 4. Bueno, yo un poco pensar y sacar un diagnóstico de que efectivamente en Chile no es una sociedad estructuralmente corrupta, ni mucho menos. Yo creo que todavía tenemos la capacidad de sorprendernos, todavía tenemos la capacidad de que los casos de corrupción salen a la luz pública, denuncian y generan el debate necesario. Y mientras tengamos esa capacidad de sorprendernos, como señalaba Marco al comienzo, no vamos a estar viviendo una corrupción estructural que viven muchos de otros países. Don Mario Desbordes, la cámara 4 suya, 20 segundos para decir lo que quiera. Bueno, efectivamente comparto con Patricio, no somos un país corrupto, creo que efectivamente las instituciones hoy día están funcionando, ojalá los tiempos, los procedimientos, los plazos fueran bastante más breves, creo que eso daña la credibilidad. Ojalá tengamos también los que estamos metidos en política una actitud más republicana y no por sacar un dividendo de corto plazo estemos dañando las instituciones permanentes, que es súper importante, y como país que no nos dejemos de sorprender cuando, como decía Marco recién, cuando se producen actos de corrupción y no lleguemos recién a la sorpresa, y vuelvo a citar a la Nata, cuando nos digan que llegan bolsas gigantes con billetes a ciertas autoridades. O sea, no perder la capacidad de asombro para que la sanción también sea pedida como clamor popular. Yo creo, y les decía recién en off, que hay que aumentar la sanción pecuniaria, más que pretender sancionar con cárcel, porque al gallo que corrompe, al que le interesa el tráfico de influencia, le duele más el bolsillo, fíjate, y ahí es donde creo que estamos fallando. Ricardo, la cámara 5 totalmente suya, diga lo que quiera, tiene 20 segundos.
Agradecer, Pablo, por la invitación, aprovechar de saludar siempre a mi gente de mi región, la región del elector Bernardo Higgins y de mis tantas comunas del distrito que represento, partiendo por la que vivo, Machalí, por cierto. Coincidir, Chile no es un ni país, ni Estado, ni nación corrupta, tiene buenas instituciones, pero sí hay actos de corrupción que evidentemente deben ser repudiados, atacados, combatidos. No es la cárcel la solución a todos los problemas, será siempre la última ratio, y el día que se entienda así, vamos también a tener otra sociedad. Pero, por cierto, a los fiscalizadores hay que tenerles sueldos no solo dignos, sino que buenos sueldos. Si no, vamos generando por ahí también una posibilidad de corrupción. Este tema debe ser permanentemente tratado, y con esto termino, porque lo que no puede ocurrir es que las leyes, las normas, las sigan haciendo los poderosos. Y en la medida en que no haya financiamiento público de las campañas, en la medida que no se separe el financiamiento privado de las campañas, del financiamiento de los partidos, evidentemente podemos caer en esa tónica que es lamentable, que sería que siempre, ojalá no sea así, las leyes las financien, las hagan, las decidan los poderosos. Marco, cámara 5, vamos. Yo creo que Chile está muy bien situado en los rankings internacionales de transparencia, pero no podemos quedarnos tranquilos con eso, porque la corrupción es una amenaza permanente, ¿no? Y por lo tanto, lo que hay que hacer es perfeccionar y mejorar las instituciones, trabajar todavía más sobre la transparencia, que es un desafío muy importante, y tender a terminar con el monopolio y con la discrecionalidad en la toma de decisiones, que es lo que nos puede conducir a situaciones de corrupción en Chile. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros, a ustedes por habernos acompañado, por haber participado del Twitter. Quisimos entrar en un tema país, las opiniones, las conclusiones las pueden sacar ahí en la casa. Esto ha sido Actualidad Central, una invitación de CNN Chile a esta discusión abierta y Universidad Central. Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central, discusión abierta. Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central, discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Actualidad Central, una discusión abierta, invitación de CNN Chile y Universidad Central. Hubo un informe recientemente de Transparencia Internacional, en el cual se midió la percepción de corrupción de 176 países. Chile quedó en el lugar número 20, pegadito, detrásito de Estados Unidos. Es considerado, de acuerdo a este informe, el país menos corrupto de Latinoamérica, junto con Uruguay. Pero, ¿cuál es la percepción que nosotros tenemos como chilenos o la que tienen los especialistas? Eso es lo que vamos a discutir ahora. ¿Es Chile un país corrupto? De inmediato le presentamos al panel que nos acompaña. Don Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de Administración Pública de la Universidad Central. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, decano? Muy bien, muy bien. También docente, don Pato Bajardo, cientista político. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien. Pablo, ¿cómo estás tú? Diputado de la Democracia Cristiana, saludamos a don Ricardo Rincón. ¿Cómo estamos, diputado? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Pablo. Secretario General de Renovación Nacional, candidato a diputado por La Cisterna, El Bosque y San Ramón, don Mario Desbordes. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Pablo, muchas gracias por la invitación. La pregunta ¿es Chile un país corrupto? Entonces hice una listita, dice, de algunos de los escándalos de corrupción que hemos tenido aquí fresco o presente en la memoria. Sobresueldos e indemnizaciones, los negocios de las privatizaciones, el caso Rix, tráfico de armas entre FAMA y Croacia, contrabando de falsos pertrechos de guerra, el caso Chispa, Inverlink, las acciones de LAN, caso Mopgate, el caso Toldos, ese de las ferias que iban a poner unos toldos y ya estaban pagados allá en La Serena, los empleos brujos, Publicam, Corpesca y la diputada Isasi en estos últimos días. Entonces, la pregunta es, ¿se ha instalado realmente la ideología de la corrupción? ¿Cómo lo ven y cómo lo perciben, Marco? Mira, Pablo, yo creo que primero hay que hacer una distinción, porque efectivamente todos los casos que tú nos señalas responden a distintos o tienen distintas características. Yo creo que primero habría que hacer una distinción para poder entendernos entre actos de corrupción
y estado de corrupción, ¿no? Los actos de corrupción son situaciones habituales, como muchas de las que tú señalas, en donde lo que se corrompe es la actividad pública y en donde hay sanciones y las instituciones cumplen con su función de sancionar esos actos. Cuando los actos son demasiado habituales, demasiado recurrentes, decimos que estamos frente a un estado de corrupción, es decir, cuando los actos se han vuelto sistémicos y han corrompido absolutamente todo el funcionamiento del Estado. Creo que Chile está ciertamente lejos de esta segunda categoría y más bien tendríamos que enfocar nuestro análisis en la primera categoría, es decir, hablar más bien de que lo que tenemos en Chile son actos de corrupción, no obstante estar muy bien ubicado en los índices de transparencia, en el lugar número 20, como muy señalaba. Efectivamente Chile todavía tiene ciertas cosas que corregir y mejorar, pero evidentemente yo creo que estamos mucho más en esta lógica de lo que definimos o debemos definir como actos de corrupción. Ricardo, siempre cuestionados, y de hecho así lo reflejan las encuestas, es la credibilidad del Parlamento. Ahora con el caso de la diputada Isasi, que lo van a resolver los tribunales, se evidenció esta relación que hay entre política y dinero. No sabemos, por ejemplo, si es que la diputada Isasi fue la única que recibió aportes, donaciones, como quieran llamarlo, de Corpesca. Puede que salgan más. Está instalado, a usted le consta que en el Congreso hay parlamentarios que han recibido plata por diferentes, para dirigir ciertas votaciones, para influir en las votaciones de los diputados. ¿Usted lo percibe en los pasillos con la presencia de los lobistas? ¿Cómo lo respira usted? No me consta, no creo que esté instalado. De existir, yo creo que va por lo que dice Marcos en términos de algunos actos, pero no de un Estado. Me parece buena la distinción que se hace. No creo que un Estado que implique una percepción generalizada de eso. Yo creo que son situaciones aisladas, no por eso, Pablo, no preocupantes, y por eso mismo muchos permanentemente insistimos en la necesidad del financiamiento público de la actividad política. La gente podría decir, pucha, ¿por qué el Estado tiene que estar financiando? Por esto mismo, pues. Porque en la medida que separemos total y absolutamente la posibilidad del financiamiento privado y exista un financiamiento público transparente, parejo, como corresponde, incluso con el costo ordinario que tiene cualquier partido para funcionar, pues, usted inmediatamente impide eso, ¿ya? Son temas pendientes en Chile, no se ha logrado, pero no existe aún, y eso nos diferencia del resto de los países, sino eso que usted acaba de leer no existiría, porque además son recurrentes los informes en términos de cómo nos sitúan, y no solo a Chile, también Uruguay, son permanentemente coincidentes los dos países en todos los informes nacionales e internacionales. A usted, yo siempre recurro a un dicho de los gringos que dicen, shocked but not surprised. Choqueado pero no sorprendido. Lo choqueó el caso de la diputada Isasi cuando se dio a la luz pública todo lo que los antecedentes de parte de los medios han aportado. No sé si la palabra es choqueado, porque antes que esto saliera a la luz pública, respecto de esta colega había, por así decirlo, algún tipo de cuestionamiento. Yo no he participado nunca en la Comisión de Pesca, pero había algún comentario respecto de ello, y usted comprende que cuando eso se produce con antelación a estos hechos públicos, en el caso de uno entonces no le da ni siquiera para estar choqueado. Sí le diría que estoy molesto, porque lo que no puede ocurrir es que situaciones de uno o de algunos terminen empañando a todos. ¿Y sabe por qué? Porque, y vuelvo a lo que usted decía al comienzo, hay siempre una disociación entre el juicio político, la evaluación política global del Parlamento respecto a lo que es la evaluación particular de los parlamentarios. Y siempre tiende, o casi siempre, para no ser tan taxativo, tan categórico, tiende a ser mucho mejor evaluado el parlamentario individualmente considerado en su zona, por quienes permanentemente están vinculados con él, es decir, sus representados, que en la evaluación colectiva. La evaluación colectiva no es fiel reflejo de la evaluación de cada uno de los parlamentarios. Mario, ¿cuál es la conducta, crees tú, de la política chilena de los partidos en especial frente a la corrupción? Me explico, ustedes tuvieron el caso de Maximiliano Irrázuriz y lo expulsaron inmediatamente. ¿Esa es la tónica, esa es la forma en la cual actúan todos los partidos a juicio tuyo? ¿Y cómo disocian? Porque a ti te toca, por ejemplo, manejar la plata, firmar los cheques de Renovación Nacional. ¿Cómo disocian el dinero del trabajo partidista? Te tenía dos preguntas. Sí, bueno, efectivamente en Renovación por lo menos, yo creo que en todo el partido uno parte por
la premisa de la presunción de inocencia. Cuando ya se ha comprobado el hecho, nosotros al menos en Renovación optamos inmediatamente en el caso del exdiputado Errázuriz por anunciar de inmediato que no iba a la reelección y posteriormente se produce efectivamente la salida del partido. Volviendo un poco al primer punto, si me permiten un segundito, dale. Pablo. Cuando en un estado empiezan a aparecer muchos casos, es un síntoma complicado. El problema más grave es cuando la corrupción pasa a ser algo tan normal que ya ni siquiera hay sanción. Yo conozco el caso y estuve en Haití, que sufrió mucho, que es el caso quizás más extremo de América Latina. Pero ayer conversaba con Javier Insunza, periodista de Cambio 21, que está haciendo un reportaje sobre Argentina. Y a él le llamaba la atención que los Kirchner no se defienden, la gente como que todas las acusaciones de la nata que han sido brutales esta semana, para la mitad de la gente pasa a ser anecdótico, fíjate, en un país que parece que es nuestro vecino, que es un país extraordinariamente potente, etcétera, pasa casi a ser algo normal. Ahora, respecto a la política, nosotros, obviamente como partido político, y estoy seguro que los demás partidos deben tener la misma lógica, estamos siempre atentos a que no se produzcan casos de corrupción. Cuando uno tiene algún poder, digamos, pequeño, mediano, grande, probablemente es tentado más veces. Pero perdón una cosa, porque recién aludías tú al financiamiento público. Yo estoy de acuerdo con eso, completamente. Entonces, resulta que yo me acuerdo en una oportunidad, estaba revisando, por ejemplo, el financiamiento de Renovación Nacional. Y uno de los grandes contribuyentes que tienen ustedes en Renovación Nacional es la familia Solari y los dueños del grupo Falabella. Hicieron contribuciones en campaña específica, pero no contribuyen al financiamiento del día a día del partido. Pero sí en campaña. Sí. Nosotros como partido cometemos de repente la candidez de poner en forma absolutamente transparente que han ayudado a las campañas, y eso está en nuestras declaraciones, y te llaman de repente los medios y te dicen, oiga, pero ustedes ponen hasta el gato. Efectivamente, nosotros ahí están todos. Entonces, yo creo es cómo garantizamos independencia cuando... Financiamiento público. Yo fíjate que lo he discutido con el Centro de Estudio del Desarrollo, Democracia y Comunidad, perdón, con Guterman Martínez y con Edgardo Rivero. Hemos estado varias veces en conversaciones de este tipo, y la verdad que yo he llegado a la convicción, y Carlos Larraín está de acuerdo conmigo, en que, o yo estoy de acuerdo con él, es el presidente, yo soy el secretario general, de que, aunque es súper impopular esta cuestión, es muy impopular, deberíamos llegar, ojalá luego, a que los partidos políticos tengan un financiamiento estrictamente estatal y ojalá acotado, porque tampoco puede ser una bolsa, cierto, sin fondo, tiene que ser una cantidad específica de recursos que te permiten funcionar con un estándar mínimo, y de ahí no moverse. Yo creo que eso es el ideal, aunque no sea popular lo que uno está diciendo, porque eso evita muchas cosas. Pato, pregunta. Ley de lobby. A ver, el lobby es mal mirado porque se da de una manera informal. Como decíamos, en el pasillo del Congreso lo ejercen grandes bufetes de abogados en Chile o empresas llamadas agencias de comunicación estratégica. Pero resulta que al existir estos personajes de pasillo en el Congreso, que no sé cómo lo consiguen para entrar a los pasillos, estar en los cafés, se van acercando a los parlamentarios y van influyendo, y eso hace que se deje un manto de dudas sobre ellos. Va a ser esta supuesta ley de lobby que está presentada al Congreso hace mucho tiempo. Así es. ¿Una fórmula anticorrupción? A ver, todo lo que apunta a transparentar las agendas y las relaciones e incluso las influencias que ejercen las distintas entidades frente a una determinada decisión que toman los parlamentarios es positiva, y por lo tanto una ley de lobby es claramente necesaria en este país, porque muchas veces el lobby se entiende casi como un manejo oculto, algo que no es transparente y que de alguna manera se ejercen influencias que podrían generar dudas sobre qué tipo de actividades se están realizando con la gente que está tomando las decisiones o definiendo determinadas legislaciones. Evidentemente, si esa agenda es transparente, si se sabe que los diputados se reunieron con tales o cuales personas que defienden determinadas posiciones, y que es legítimo hacerlo en democracia, es decir, es válido en el caso, por ejemplo, del acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano contrató a grandes oficinas de lobby para justamente convencer a los parlamentarios, los representantes de Estados Unidos, de que era conveniente que se firmara el año 94 este acuerdo de libre comercio. Y a nadie le parece negativo ni malo. Por lo tanto, las agencias de lobby judío, por ejemplo, en Estados Unidos, son muy relevantes para definir política exterior frente a el Estado de Israel. ¿No se producen asimetrías con respecto al ciudadano común y corriente?
Es que el ciudadano común y corriente depende, porque también tenemos la ventaja en sociedades como la norteamericana, en que el lobby es común e incluso suplanta muchas veces el rol de los partidos políticos. Acá en Chile los partidos políticos muchas veces funcionan más como mecanismos de presión hacia las decisiones que toman los parlamentarios, pero en términos prácticos el ciudadano común tiene, al menos en algunas sociedades, particularmente en la norteamericana, la posibilidad de establecer un contacto directo a través de mail con el parlamentario, cosa que en Chile eso está muy distante. Marco, aquí nos señala Vivian Grossman, dice, pido opinión sobre corrupción, mandos medios, planos reguladores, parlamentarios se niegan a que se sepan sus platas particulares. Hay una corruptela yo te diría del mando medio. Uno si quisiera averiguar, dice, oye, bueno, vimos el caso Recoleta, el director, el jefe de obra, por un billete grande, hasta que lo denunció una persona a la que le pidió soborno, autorizada a construir lo que tú quisieras. De hecho, se paralizó, se le quitaron los giros a la bodega de una empresa, una fábrica de pintura. Entonces, la corrupción está instalada, parece que en el mando medio, acá en Chile, ¿no? Bueno, esa es una manera acertada, yo diría, de mirar el tema de la corrupción, o sea, dejando de lado los aspectos legales y éticos que son importantes. Cuando tú centras el foco en la organización, cualquiera de estas sea, un municipio, un gobierno regional, el poder ejecutivo, el poder legislativo, te encuentras con que la corrupción se produce cuando hay monopolio de la decisión, ¿no? Cuando unos pocos tienen que decidir, cuando hay discrecionalidad, es decir, son pocos los funcionarios que toman la decisión, y si a eso le agregas la falta de transparencia, te encuentras frente a un fenómeno de corrupción, es decir, monopolio más discrecionalidad menos transparencia, eso es un acto corrupto, ¿no? Y lo que pasa en las organizaciones justamente tiene que ver con eso, porque de repente la decisión sobre un permiso, ¿no? Sobre la construcción de un edificio, un proyecto inmobiliario, está a cargo de una institución, ¿no? Si esa decisión, por lo tanto tienes monopolio, pero si esa decisión la toman pocos funcionarios, es decir, más discrecionalidad porque depende de lo que el funcionario haga, y si eso lo hace en un contexto de poca transparencia o de ninguna transparencia, estás ahí en un acto de corrupción, ¿no? Esa es una fórmula que nos ayuda para eso. Lo que tú estás señalando, el modelo de la CNA, es decir, había una entidad discrecional que determinaba virtualmente la vida o no vida de la universidad. Entonces ahí tenemos un monopolio que permitía y facilitaba un acto de corrupción. Vamos a invitarlo a que participe a través de Twitter, en @agendanac, y en el hashtag actualidad central. Ando resfriado, pero ando disparando así, me checo. Actualidad central, @actual central, y en el hashtag actualidad central para opinar, sus preguntas, sus opiniones las vamos a ir poniendo en pantalla y vamos a tratar de llevarlas en el panel. Ya volvemos.